Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener hoy es la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Guisado. La hemos denominado la nuez vómica como terapéutica de la parálisis de los miembros inferiores por el doctor en medicina Pedro Pérez de los Santos, en Cádiz, en 1846. Se oye muy bien. Gracias. Primeramente, hacemos una revisión de los orígenes de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, porque el trabajo estuvo hecho allí. Los orígenes pues tratan de la Sociedad Médica de Cádiz, de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, de la Real Academia Médico-Quirúrgica y la actual, que es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Además, este trabajo pertenece al tiempo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Bien, la Sociedad Médica de Cádiz hacemos una revisión y fue aprobado el reglamento el 30 de septiembre de 1815 y fue fundada por un grupo de profesores del Real Colegio de Cirugía de la Hermana, entre los que tenemos Ignacio Meller, Ramón Fossi, Francisco Javier Lasso de la Vega como primer socio fundacional. Aquí tenemos el retrato de Francisco Javier Lasso de la Vega. Francisco Javier Lasso de la Vega, conocido como Francisco Javier Lasso, era cartagenero, nacido en 1785 en Cartagena y hijo de un sargento naval trasladado al arsenal de la Carraca de Cádiz. Hizo todos sus estudios en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, empezando por el título de cirujano, posteriormente el de bachiller y luego el título de medicina y el doctorado en 1825. Respecto a la Sociedad Médico-Quirúrgica, diremos que el reglamento fue firmado por todos los socios el 18 de abril de 1816 y ratificado el 27 de enero de 1818. El 23 de septiembre de 1824, por Real Orden, todas las academias de España fueron cerradas y luego fueron abiertas en 1828, surgiendo así la Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz, un nombre con el que será conocida hasta 1831. Y tras la aprobación de Fernando VII del reglamento de las Reales Academias, en el 15 de enero de 1831 por Real Célula, surgió la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, junto con Madrid, Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. Bueno, pues esta es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en la Facultad de Medicina de Cádiz. Aquí tenemos la escultura de Caetano del Toro. La metodología del trabajo está basada en el análisis de esta memoria de Pedro Pérez de los Santos que presenta la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Pues Pedro Pérez de los Santos es doctor en medicina, miembro corresponsal del Círculo Médico de Montpellier, socio de Física y Química y Artes Industriales de París y de la Real Academia de Medicina de Burdeos y de Marsella. La memoria, pues su autor, Pedro Pérez de los Santos, en 1846, hace unas observaciones sobre el uso de la nuez vómica en medicina. Aquí tenemos la portada. Y aquí la firma del autor, Pedro Pérez de los Santos. La nuez vómica es la semilla madura y seca del Strychnum nus vomica de Linné. Y aquí la tenemos, la semilla madura y seca del Strychnum nus vomica. Primeramente, Pérez de los Santos expone la composición de la nuez vómica.
y hace referencia a Caventú y Pelletier, que han hecho un análisis de la nuez vómica y nos manifiestan que este árbol en las Indias y particularmente en Ceilán deriva de la Pentrandia monogynia del ligneo y contiene alcaloides como la estrinina, grucina, combinada con un aceite particular que estos químicos han llamado higasúrico, una materia colorante amarilla, goma y otros. Respecto al resultado y discusión del trabajo, pues lo hemos derivado en que la preparación del extracto puede hacerse según Mayendí, tomando polvo de nuez vómica raspada y debilitándola con el alcohol de 40 grados a una temperatura baja hasta que el alcohol no extraiga nada de las raspaduras. Generalmente el alcohol empleado es el que marca 36 grados en el areómetro de Cartier. Aquí tenemos la fórmula desarrollada de la estrintina y aquí la fórmula tridimensional. En la primera observación, el tratamiento médico, la parálisis de miembros inferiores, la vía de administración de dicho extracto alcohólico es oral, bajo la forma farmacéutica conocida como píldoras. Tiene lugar esta observación en el Hospital de Caridad, en la sala número 23. Y la persona a la que se le hace la observación es Alejo Camariño, de temperamento sanguíneo nervioso. Este enfermo presentaba los síntomas siguientes, pues imposibilidad de mover los miembros inferiores, pérdida casi completa de la sensibilidad, piel seca y fría, retención de orina, hinchazón de la parte derecha y posterior del pecho, dolor agudo y continuo en toda la región, elevación del tamaño de una nuez producida por la desviación de las vértebras cuarta y quinta dorsales. Y el diagnóstico era caries de las vértebras y costillas derechas. La medicación que se le da son primeramente 4 cauterios alrededor de la vértebra y costillas y luego cateterismo y extracción de una gran cantidad de orina. Segundo día hay una mejoría con reposo absoluto del enfermo. Tercer día, como nada contraindicaba, pues se le administró la nuez vómica, un grano de extracto alcohólico en 2 píldoras, mañana y noche. Tisana, una sopa que se continuó por 3 días y luego aumento del tratamiento, 2 granos de extracto en 4 píldoras. En el 8º día se notaba ya una mejoría muy marcada y las orinas ya no eran retenidas y salían respecto el enfermo ponía la voluntad de que se hiciera. La sensibilidad en las piernas pues empezó a manifestarse primeramente en los músculos y luego en los pies, siguiendo una marcha inversa a la que había sucedido el desarrollo de la parálisis. El día 12 se le adicionó un gramo del extracto en 6 píldoras. El enfermo estaba ya muy mejorado y se movía de la cama. Y lo hacía con bastante facilidad. Él creyó que sus miembros iban a estar paralizados para siempre, pero no fue así. Empezaba a sentir un calor agradable. Y con el objetivo de favorecer esta movilidad y preservarlo de la humedad y grandes fríos del mes de diciembre, se le prescribió frotaciones de linimento amoniacal en los muslos, cubriéndolos con algodón en rama y particularmente en las articulaciones. El enfermo continúa cada vez mejor. Los dolores del lado ya son soportables, se quejaba desde el día 13 de temblores que le despertaban por la noche y luego efecto era sin duda de este medicamento. Las orinas empezaron a ser más abundantes y se encontraba ya con apetito. Se le aumenta la medicación hasta 1 gramo del extracto, que son 4 gramos en 4 píldoras. El día 25 pues no había presentado nada de particular, experimentando el enfermo facilidad de movimiento de sus miembros en todas direcciones. Lo que le hizo a Pérez de los Santos permitir que empezase a hacer la vuelta de su cama.
y se apoyaba en la propia cama. Este permiso entusiasmó al enfermo y le devolvió su buen humor y fundó esperanza, no hablando de otra cosa que quería volver a hacer ejercicio. El día 30 la curación aumenta sin ninguna intermisión y el enfermo marchaba ya por la sala casi sin apoyo. Los síntomas de la paralización habían desaparecido, pero sus piernas estaban débiles y necesitaban descansar. Pérez de los Santos hace unas reflexiones sobre la curación de esta parálisis y si la acción de la nuez vómica que se le había administrado había sido la causante de dicha curación. Él refería que si esos cambios pues, se debían a este empleo. Refiere que la acción de las fuentes o cauterios, que era local, y la que él aplicaba al enfermo anteriormente a la nuez vómica, no le parecía suficiente para esa mejoría aproximada casi a la cura, y lo que le hacía persuadir que la nuez vómica pues, era la causante de esta mejoría. Sin embargo, él declara que la aplicación de las moxas o cauterios también habían sido muy racionables y muy bien indicados, y obraban conjuntamente con el medicamento interno. Por lo que los cauterios y los vejigatorios aplicados alrededor de la protuberancia obraban en efecto directamente sobre las partes blandas que rodeaban las partes con caries, las partes cariadas, y daban paso a una supuración abundante sin ninguna intermisión. Pero como cuerpo extraño y punto de infección se podía alterar la salud del individuo. En aquellos casos en que la nuez vómica había sido empleada sola, Pérez de los Santos admitía que la aplicación de los estutorios pues, mejoraba, aunque era insuficiente. La nuez vómica considera Pérez de los Santos que puede ser considerada como el estimulante que despierta este órgano que estaba paralizado y que lo restablece de sus funciones, llenando perfectamente la indicación deseada. Una vez realizadas estas reflexiones, pues Pérez de los Santos saca unas conclusiones sobre los efectos curativos. Refiere que célebres prácticos han obtenido resultados satisfactorios solo con el empleo de la nuez vómica, por lo que él no debe desechar este remedio. La segunda observación la hace en un chico de 19 años, Santiago Lobora, de estatura pequeña, rubio y temperamento linfático. Había entrado en el hospital el 1 de marzo, estaba hospitalizado en la sala vieja número 3 con una paraplegia completa y una joroba formada por la desviación de las 3 primeras vértebras dorsales. Cuando Santiago llegó al hospital, hacía ya un año que se hallaba privado del uso de sus piernas, o sea, no podía andar, y cerca de 2 meses hacía que la vejiga se había paralizado. Lo dejó en observación algunos días y después se le aplicaron cauterios a 3 lados de la joroba, y luego el régimen era fortificante y media ración de régimen fortificante, 1/4 de vino, pero como no manifestaba otra afección orgánica, pues el cateterismo lo practicó varias veces al día para desahogar la vejiga. El 7º día empezó a usar extracto de nuez vómica, píldoras, 2 píldoras mañana y tarde. El día 15 aumento de 1 grano, o sea, 4 granos en píldoras. El día 20, cerca de 15 días del inicio del tratamiento, ya se hallaba Santiago el enfermo se hallaba en buen estado. El primer alivio que efectuó pues, fue el desalojo de la vejiga, o sea, la eliminación de la orina, el poder hacer ese tipo de necesidad. Respecto a las reflexiones, pues dice que hay que observar que las descargas ocasionadas por la potasa cáustica no fueron tocadas esperando que se cayesen ellas mismas, y se efectuó a los 8 días.
Así, con estas pruebas demostradas, refiere que a la nuez vómica podrá obrar sola como medio de curación poderoso. La tercera observación: Pedro Mariño, de edad de 18 años, pelo rubio, color blanco, temperamento linfático y padres fuertes, se alojó en la sala número 3. Los síntomas eran parálisis de miembros inferiores, complicado con un estado bastante avanzado de marasmo. En efecto, su cuerpo en un estado de demacración sorprendente que reclamaba la imperiosa necesidad de un régimen fortificante y nutritivo que imprimiese fuerza a sus órganos. Y la terapéutica que aplicó Pérez de los Santos fue régimen fortificante, descanso, y a los 6 días le ordenó baños de chorro. Y posteriormente los mandó suspender por no producir ningún efecto. A los 15 días, le aplicó la nuez vómica, 4 granos administrados en 8 píldoras en las 24 horas. El tratamiento fue seguido sin intermisión 2 meses, época en la que, siguiendo los mismos periodos observados con los anteriores enfermos, movía las piernas y orinaba sin el auxilio de las sondas. Con este tratamiento exactamente observado sin interrupción, acompañado de un método tónico, este enfermo ha visto renacer su salud y aparecer su sensibilidad y movimiento de sus órganos paralíticos. Las reflexiones de Pérez de los Santos son que la observación de este enfermo manifiesta que, no habiendo ni desviación ni joroba, la lesión visible como no se solucionaba con los esutorios, por considerar que la nuez vómica fue el único tratamiento útil. Se le podía decir que los chorros dirigidos sobre la columna de agua habían podido hacer parte de la cura, y comprobó que no. Entonces, la mejoría en esta región, como en los miembros paralíticos, se notó después de haber aplicado la nuez vómica. Y por todo lo dicho, refiere que se puede inferir que el estado de debilidad de este enfermo no le daba, digámoslo así, un punto de apoyo a la acción de este medicamento, y de aquí previno la lentitud que se había observado en la mejoría. A medida que la vida y la salud reaparecían en este hombre, los progresos de la curación crecían en el mismo sentido. Refiere el autor que la causa de la parálisis del enfermo no había sido demostrada, pero que, habiéndole aplicado la nuez vómica, él dice que, aunque lentamente, dio buenos resultados. Los libros que se trataron para comprobar que este tratamiento era de la época, han sido el Trousseau et Pidou, Tratado de Terapéutica en Materia Médica, escrito en francés y traducido al español, y el Herbert de Robles, Nuevo Formulario General Completo o Colección de las Recetas más usadas en la práctica médica, comprobándose que era la terapéutica que se aplicaba en la época, con lo cual Pérez de los Santos hizo un tratamiento adecuado en sus observaciones aplicando la nuez vómica. El ejemplar que se usó fue el tomo número 2 de Trousseau y Pidou, y traducido al castellano de la última edición por don Serapio Escolari Morales y don Antonio Codorniz. Trousseau y Pidou dicen al respecto de la nuez vómica que es un medicamento excitante del sistema muscular, y en la simiente del vomiguero, Strinus vomica, árbol de las Indias orientales y de la isla de Ceilán. Posteriormente fueron analizados por Pelletier y Caventui, y en ellos han descubierto la estrinina y la brucina, estos alcaloides que, según estos químicos, contienen igasurato de estrinina, igasurato de brucina, cera, aceite concreto, materia colorante amarilla, goma, almidón y vaselina. La estrinina y la brucina se encuentran en la nuez vómica en estado salino, combinadas con el ácido higasúrico. El agua y el alcohol disuelven con facilidad estas bases alcalinas.
Se puede aplicar en polvos y se lo obtiene limando la simiente o mejor exponiéndola al vapor de agua para reblandecerla, moliéndola en tal estado y dejándola después secar en la estufa. Este polvo rara vez fue empleado en medicina, pero se podría hacer. Y luego las recetas de polvos que fueron más aplicadas en la época fueron los polvos de Ufelán, que se componía de nuez vómica pulverizada, 3 granos, goma arábiga y azúcar a partes iguales 12 y se mezclaba. La tintura alcohólica de nuez vómica se aplicaba tomando la nuez vómica limada una parte, el alcohol 4, se maceraba por espacio de 15 días y se filtraba. El extracto de nuez vómica se hacía con una parte de nuez vómica y el alcohol de 80 grados centígrados, 31 grados. Se trataba la nuez vómica limada haciendo maceraciones en alcohol y empleando 8 días en cada una. Se colaba cada vez que se había puesto a macerar, se reunían los líquidos, se filtraban y se destilaban. Y se evaporaba el residuo de la destilación hasta que el extracto obtuviera su consistencia. La nuez vómica da 1/10 de su peso de extracto. El Herbert de Robles, José Herbert de Robles era el autor del nuevo formulario general completo, colección de las recetas más usadas en la práctica médica, publicado en Valencia, la librería Malen y Sobrinos, en 1839. Bueno, pues Herbert de Robles en su formulario refiere que es el fruto de la nuez vómica del ligneo y se usaba como vermífugo, tónico y excitante de la médula espinal, que es nuestro estudio. La dosis recomendada para las diferentes formas farmacéuticas y la forma farmacéutica aplicada eran polvos de 1 a 15 grados para el extracto acuoso de 2 a 12 granos, comenzando por pequeñas dosis y luego aumentando poco a poco, o sea, exactamente como Pedro Pérez de los Santos lo ha hecho en sus observaciones. Y para el extracto alcohólico de 1 a 10 granos, aumentando progresivamente con mucha precaución. O sea que hacemos nuestra referencia a que estos tratados, uno francés traducido al español y otro español, pues fueron los que hemos usado para comprobar que la aplicación de la nuez vómica en las parálisis de miembros inferiores era el tratamiento de la época en este tipo de patología, con lo cual aplicó el tratamiento, Pedro Pérez de los Santos aplicó el tratamiento correcto. Y nada más, muchísimas gracias. Hasta aquí llega la conferencia del día de hoy.